Buenos días, el Señor te bendiga. Gloria al nombre de Jesús. Te saludo en el precioso nombre de Jesús en este día. Y con el saludo te estoy invitando a abrir tu Biblia en el capítulo 8 del libro según San Juan, verso 12. Subtítulo: La luz del mundo. Les habló Jesús otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. Él es la luz del mundo, porque Él es la fuente de vida. Y Él dice: el que me sigue no andará en tiniebla, mas tendrá la luz de la vida. Los que no siguen a Jesús andan en tinieblas. Entonces los fariseos le dijeron: tú de ti mismo das testimonio. Tu testimonio no es verdadero. Que es una referencia al mismo argumento usado en el capítulo 5. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, que a medida que Él se aproxima al fin de su ministerio, Él no apacigua más a los fariseos, como lo hizo en el capítulo 5, sino más bien se usa como testigo. Él no hizo así en el capítulo 5, pero Él tenía todo el derecho de hacerlo, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Jesús conocía de dónde Él procedía. Él declara su deidad. Mas vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Está repleto de significado con respecto a su incredulidad. Vosotros según la carne juzgáis, que tiene una referencia a su encarnación. Ellos eran de la carne, que quiere decir que ellos no entendieron las cosas espirituales y por eso juzgaban todo según la carne. Pero Cristo les dijo: mas yo no juzgo a nadie. Simplemente quiere decir que Él no vino para juzgar, sino más bien para salvar. Y Jesús sigue diciendo: si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Y quiero decir que su declaración anterior de no juzgar a ningún hombre de ninguna manera quiere decir que esto invalida su posición como el juez final de todos los hombres, sino que simplemente no era su misión por ahora. Y Él sigue diciendo: porque no estoy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Coloca una perspectiva enteramente distinta en las afirmaciones de Cristo. En efecto, Él dice que cualquier juicio dado no depende solamente de puro conocimiento humano, sino más bien en las decisiones infalibles de Dios el Padre. El verso 17 dice: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Esto está sacado de Deuteronomio capítulo 17, verso 6 y 19, 15. Y Jesús sencillamente está diciendo que sobre los principios comunes de la jurisprudencia, como fueron puestos en la ley de Moisés, Él está dispuesto a basar su información. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, le dijo Jesús, y refleja su propia conciencia divina de sí mismo. Y Él sigue diciendo: y mi Padre, quien me envió, da testimonio de mí. Él lo hizo mediante milagros y sanidades, etcétera, etcétera. Y le decían: ¿dónde está tu Padre? Ellos no preguntaron qué es Él, ni
¿qué es Él? Más bien, ¿dónde está Él?, se preguntaban con sarcasmo. Y respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Sin rodeos, Él les dice que ellos están sin Dios y en consecuencia sin esperanza. Si a mí me conocieseis, le dijo Jesús, a mi Padre también conoceríais. Otra declaración indicando una relación más íntima entre Él y el Padre. Y estas palabras habló Jesús en el lugar de las limonas, enseñando en el templo, que era donde Él, de pie, enseñando, hubo 2 candeleros colosales de oro en los cuales se colgaban muchas lámparas que las encendían durante la fiesta de los tabernáculos, y en derredor la gente bailaba con gran gozo. Él está de pie en medio de esas lámparas y se declara la luz de la vida, como lo expone en el versículo 12. Dice: y nadie le prendió, porque aún no había venido su hora. Nadie tenía poder sobre él en ninguna capacidad, salvo aquello que los fuere dado por el Padre. En el verso 12 dice que Jesús dijo otra vez: Jesús, yo me voy y me buscaréis. Y se refiere al hecho de que ellos lo habían rechazado y en consecuencia seguirían en busca de un Mesías, pero como era obvio, fue en vano. Mas en vuestro pecado moriréis, le dijo Jesús, en el verso 22, una de las declaraciones más serias jamás hecha por nuestro Señor. Desde ese entonces hasta ahora, ellos han muerto en sus pecados, porque ellos los rechazaron. A donde yo voy, vosotros no podéis venir, le dijo Jesús. Y él declara su partida al Padre por un camino manchado de sangre por medio de una muerte violenta, pero una muerte que liberaría a la humanidad, al menos para aquellos que creerían. Decían entonces los judíos: ¿se ha de matar a sí mismo? Y esta pregunta era una burla severa, y su intención era hiriente, apenas se puede exagerar, porque él dice: donde yo voy vosotros no podéis venir. Y no tenían ningún entendimiento espiritual, por eso no entendieron en lo más mínimo lo que él dijo. Y les decía Jesús: vosotros sois de abajo, que quiere decir que ellos eran de Satanás. Yo soy de arriba, y se refiere al cielo. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Están perdidos sin Dios, porque no aceptan al que solo podría salvarlo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, siguió diciéndole Jesús. Y desde luego este tipo de predicación despierta la gran animosidad y hasta odio de parte de aquellos a quienes se les entregan estas palabras. Jesús le dijo: porque si no creyeseis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y declara la razón y claramente para su depravación espiritual. Y le decían: ¿tú quién eres? En efecto dice: ¿quién eres tú para repartir amenazas como estas? Entonces Jesús les dijo lo que al principio también os he estado diciendo. El comienzo de este mensaje se refiere al versículo 12. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros,
Aunque ellos descartaron sus palabras como de poca importancia, sin embargo, se cosecharían las consecuencias amargas, como lo trataba a él, y a él solo es lo que determinará su destino. Es así lo mismo para todo. El que me envió es verdadero, dijo Jesús. Así como Dios es verdadero, Cristo lo es también. Y yo, lo que he oído de Él, esto hablo en el mundo. El que acepta a Cristo, acepta a Dios el Padre. Y el que rechaza a Cristo, rechaza a Dios el Padre. Mas no entendieron que Él les hablaba del Padre. No conocer al Hijo da a entender que no conocieron al Padre tampoco. Le dijo pues Jesús: cuando levantareis al Hijo del Hombre, que habla de la cruz, entonces entenderéis que yo soy, ya que el tiempo no ha llegado todavía, pero ocurrirá en la segunda venida cuando miren al que ellos hirieron. Zacarías capítulo 12, verso 10, Apocalipsis 1:7, y que nada hago de mí mismo. Cristo fue guiado completamente por el Espíritu Santo, más como el Padre me enseñó, dijo Jesús, esto hablo. Aunque Él era Dios, Él era también hombre y funcionó totalmente como un hombre mientras Él estaba en esta tierra. Como tal, Él tuvo que aprender tal como todos nosotros. Y Él le dijo, porque el que me envió conmigo está. Y habla de una unión que está más allá de la comprensión de los mortales. Él y el Padre eran indivisibles, era de la misma esencia. No me ha dejado solo el Padre. El Espíritu Santo estaba constantemente con Cristo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Cristo agradaba al Padre sin falta, lo que ningún otro ser humano podía decir. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Como veremos, su fe se extraviaba y era inaceptable. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: gloria al nombre de Jesús. Ahora presento una parte del mensaje sobre la cual su fe vacilará. Igual sucede con millones de personas. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Sencillamente quiere decir que es imprescindible creer toda la palabra, no solo una porción y luego continúe creyendo con fe. Lamentablemente, como lo indica la parábola del sembrador, muchos no continúan creyendo con una fe firme y en consecuencia reputa la doctrina no bíblica de la seguridad eterna incondicional. Cristo le dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es el secreto de la vida abundante en Cristo, la verdad. Y es Jesucristo y el crucificado. Es únicamente la respuesta para los problemas del hombre. Y le respondieron: simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. Y es una declaración irónica, en vista de que ellos habían estado en esclavitud a los egipcios, a los asirios, a los babilonios, a los persas, a los griegos, y hasta ahora estaban en esclavitud a los romanos. ¿Cómo dices tú seréis libres? Le siguen diciendo a Jesús. No veían ni admitían su verdadera condición espiritual, a la cual Jesús ya trataría de buena gana. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado.
Y quien quiera que sea siervo de pecado no es libre. Hay solo un camino para que el creyente pueda vencer el pecado, y esa sería la cruz de Cristo, ya que es el objeto de nuestra fe, según Gálatas 6:14. Y el siervo no queda en casa para siempre. El siervo del pecado al final será echado de la casa, es decir, fuera del reino de Dios. El Hijo queda en casa para siempre. Quien quiera que permanezca en el Hijo, permanecerá en casa. De lo contrario, será echado fuera. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo solo puede liberarlo. Y es mediante lo que Él hizo en la cruz y nuestra fe en aquella obra terminada. Una libertad que el mundo no se puede dar y de hecho ni siquiera entiende. Sé que soy simiente de Abraham. En efecto, Jesús dice que ser de la simiente de Abraham por nacimiento físico no contiene salvación alguna. Y le sigue diciendo, más procuráis matarme. Completamente negaban sus afirmaciones espirituales porque mi palabra no cabe en vosotros. La razón por sus corazones crueles, a pesar de sus afirmaciones. Yo hablo, dice el Señor, lo que he visto en presencia de mi Padre. Y una y otra vez Cristo reitera el hecho de que Él obraba solamente la voluntad del Padre. Y vosotros hacéis también lo que habéis oído de vuestro padre, les dijo Jesús. Y significa que su padre era el diablo, a pesar de sus afirmaciones religiosas. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Era cierto de acuerdo a la carne, pero no era cierto espiritualmente. Les dice Jesús, si fuerais hijos de Abraham, hijos espirituales, las obras de Abraham haríais. Quiere decir que Abraham amaba a Dios, tenía fe en Dios y con anhelo esperaba al Hijo de Dios, quien al final vendría. Y Jesús le dice, pero ahora ustedes procuran matarme. Él conocía sus corazones y debería haberle dejado saber quién era él en realidad. Un hombre que os he hablado la verdad. La primera y la última oportunidad por la cual Jesús se refirió a sí mismo en esta manera, Él hizo eso para poner en relieve el contraste entre Él y el asesino del hombre. De Juan 8:44. El asesino es el asesino del hombre. En el texto griego, Jesús es un salvador del hombre, mientras que Satanás es un asesino del hombre. Gloria al nombre de Jesús. La presentación más alta de la concepción de una comisión divina y de un mensaje divino. ¿No hizo esto Abraham? Entre tanto pudieran ser la simiente de Abraham, no eran sus hijos y en este sentido él no podía ser su padre. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Juan 8:46. En tanto afirman ser la simiente de Abraham, ellos no hacían las obras de Abraham, sino más bien las obras del diablo. Le dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, que tiene una referencia a la adoración falsa e idolatría que muy a menudo caracterizaba a Israel de la antigüedad. Y también podían al mismo tiempo acusar a Jesús de haber nacido así. Un Padre tenemos que es Dios. Presenta la afirmación orgullosa hecha todavía por aquellos que son moralmente los hijos de Satanás. Incluso como hacen los incalculables millones
en la actualidad. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaría. Jesús solo es el patrón, porque yo de Dios he salido y he venido de Dios. Él solo hizo esto. No hubo otro capaz de decir lo mismo. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Me envió para salvarlos y no para condenarlos. Dios bendiga su palabra en tu corazón en este día. Gracias